A mí me corresponde esta mañana trabajar con ustedes la historia de la última señal. En el Evangelio de Juan, el escritor nos presenta siete señales. Ya a ustedes seguramente se les ha mencionado que Juan no llama 7 milagros, no, utiliza la palabra señal. Y esta es la séptima señal. Con mi familia vivimos en Bogotá, en un vecindario donde la señal de tráfico más frecuente y la que más se destaca es: no hay salida, porque es un laberinto de casas y se han construido ilegalmente una cantidad de conjuntos cerrados por razones de la protección, y para evitar que los carros se metan en esos callejones sin salidas, entonces se han escrito pero una cantidad de señales. Si ustedes quieren, es el vecindario sin salida. A veces pienso es el cuadro de la vida de muchos. Hace muchos años, cuando el Nobel mexicano describió la realidad de América Latina, la llamó así: el laberinto de la soledad. Entonces pienso que muchas vidas son ese cuadro, vidas sin salida. El tema de hoy en realidad apunta a trabajar esas realidades. Le he titulado a mi tema: Cuando el desahucio llega a casa. El desahucio es pues una situación sin salida. La historia de hoy, que es la resurrección de Lázaro, la última señal, como les mencioné, apunta a mostrar una salida en medio de los desahucios, en medio de las sin salidas de la vida. Algunos aún describen a Colombia como el país sin salida, o en términos económicos, un país inviable, que no es viable. Y el propósito de esta señal, la resurrección de Lázaro, abrir una salida en medio de la sin salida, es el introducirnos a una nueva dimensión de la existencia humana. Cuando el desahucio llega a casa. Evangelio de Juan, capítulo 11. Una historia muy conocida para todos nosotros. Y esta es una historia que en primer lugar se nos comunica en el sentimiento de un drama. Es decir, esta historia, como nos la cuenta el evangelista Juan, no pudo ser más dramática. En esta historia estamos frente al espectáculo de la impotencia humana, el poder devorador de una enfermedad implacable. Capítulo 11, versos 1 al 6. Ustedes son muy buenos estudiosos de la Escritura, entonces préstenle atención a esas palabras repetidas que utiliza el autor, porque su repetición no es ociosa, no es porque no tuvo más palabras para escoger. La repetición es intencional, tiene un propósito: destacar alguna condición del ser humano. Verso 1, capítulo 11, acompáñenme por favor. Estaba entonces, ¿qué? Fíjense, de entrada el autor nos pinta el cuadro de un drama doméstico. Estaba entonces enfermo uno llamado ¿cómo? ¿De dónde era? ¿La aldea de quién? María, cuyo hermano Lázaro estaba ¿qué? 0 iban 2. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está. 0 iban 4.
Oyendo, 3, Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Esta enfermedad, y es de la repetición de las palabras, no es para muerte, sino ¿para qué? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba ¿qué? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es pues el espectáculo, como les digo, de la impotencia humana frente al poder devorador del mal, una enfermedad implacable. Ahora, el historiador, el evangelista Juan, entreteje unos datos que hacen más palpable el drama de este hogar, de esta familia humana. Y no solamente el drama, sino la impotencia frente a esta implacable realidad. Para esta familia, la vida no era un carnaval. Para esta familia, en este momento, la vida era un drama. Y creo que vale la pena destacar estos datos que nos da el autor para que pudiésemos identificar la realidad de este drama que vivían. Notemos en primer lugar un primer dato de este drama, verso 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? ¿A ustedes les parece esto una conducta consecuente? ¿No les parece que la enfermedad debiera imponer cierta prisa? De hecho, el primer dato que empieza a encender esta impotencia y desesperación son los incomprensibles retrasos de la divinidad. Cuando Dios se vuelve latino y llega tarde. ¡Qué desespero y decepción cuando la divinidad no llega a tiempo! Cuando el Dios que llamamos parece hacerse el de la vista gorda. ¿Cómo es posible que aquel a quien amas está enfermo? Te avisan a tiempo y se toma 2 días para llegar. Ese es un primer dato que desespera y decepciona. Dios no llegó a tiempo. Dios llega demasiado tarde. ¿Cómo trituran esos retrasos de la divinidad? Y si somos tolerantes para el retraso humano, es difícil tragar la demora divina. Porque supuestamente una de las características de Dios es su puntualidad. Hay otro dato que pinta el autor y nos deja entrar al drama que está viviendo esta familia. Versos 20 y 21. Marta ha oído que el Señor se acerca y entonces deja lo que está haciendo y corre. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ¿qué hizo? Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, ¿qué? María oye después que el Señor le manda a llamar, y en el verso 32 se nos dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, ¿qué? ¿Cómo devoran en la vida el acoso de las situaciones hipotéticas?
si hubiera corrido, si hubieras estado, si hubiera ahorrado, si hubiera dicho, si no lo hubiera dicho. Por un gran tiempo frente a la tragedia, estas situaciones hipotéticas se vuelven acosantes, nos acosan, nos plagan de culpa, crean culpa en otras personas y nos atrapan porque buscan rehacer lo irreparable. Si hubiera, si hubiera, si hubieras. Y esta es la cantaleta que guardamos para defendernos en la vida, sobre todo frente a aquellos que nos hirieron. Si hubieras, si me hubieras hecho caso a tiempo. El acoso de las situaciones hipotéticas. Y estas dos hermanas, ambas, se lo dicen a Jesús. Un reclamo responsable. Si hubieras estado aquí, yo, hermano, no habría muerto. Amados hermanos, ojalá que la muerte fuera solución. Pero la muerte deja una secuela de situaciones por resolver. Y una de ellas es el acoso de lo hipotético. Nos rehusamos a creer que la muerte tiene la última palabra. Alguien ha dicho, la muerte acaba una vida, pero jamás una relación. Y muchos de nosotros hasta deseamos que ciertos contrincantes mueran, sin darnos cuenta que la muerte acaba una vida, pero no una relación. Y vean aquí cómo la muerte de Lázaro no resuelve la tragedia de esta familia. Todavía tienen que lidiar con las hipótesis. ¿Y por qué llegaste tarde? Si hubieras estado aquí. El otro dato que hace muy real este drama humano lo encontramos en el verso 38. Jesús ha averiguado dónde está y profundamente conmovido otra vez vino ¿a dónde? El sepulcro era, dice, una cueva y tenía ¿qué? Puesta encima. Dijo Jesús ¿qué? Y entonces Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿qué? ¿Por qué qué? El otro dato que muestra la realidad más allá de toda posibilidad de reparación es ya la descomposición. Marta como que le dice al Señor, demasiado tarde, hiede ya. Y además es el cuarto día. El judío por lo general creía que si Dios no intervenía al tercero, porque durante 3 días todavía el alma permanecía en el cuerpo, entonces el margen de posibilidad de una resurrección se había escapado. Por eso Marta le dice, Señor, tú sabes muy bien, ya es el cuarto día, no hay esperanza. Además, ha entrado el cuerpo en un proceso de descomposición. Hiede ya, apesta. Esta es la razón por la que enterramos personas. Esta es la razón por la que enterramos relaciones. La situación es tal que apestan y entonces las enterramos. Esta es la razón por la que enterramos memorias y no queremos que nadie nos la toque. Esta es la razón por la que enterramos conversaciones. Esta es la razón por la que enterramos sucesos. Esta es la razón por que muchos entierran la vida misma. Por eso les llamamos muertos en vida. Nos es insoportable su putrefacción. Entonces la solución es enterrar. Pero ojalá enterrar fuera una solución. Porque enterrar quizás acaba con el hedor, pero no acaba con el dolor. Es muy posible que acabe con el hedor, pero no con el dolor.
Este es el drama. El drama frente a nosotros, este es el drama de muchas familias. Sobre todo estos dramas duelen más cuando son domésticos, cuando se viven en el ámbito de lo familiar. Si seguimos la estructura del drama descubierto aquí, entonces estamos pendientes en segundo lugar del desenlace. Veamos cómo el autor crea un desenlace para porque todo drama o toda aquella persona que vive un drama aspira a que haya un desenlace. Y utilizo la palabra desenlace porque es una palabra riquísima de nuestro vocabulario, porque desenlazar es quitar los lazos que tiene a la situación en drama. Cuando buscamos un desenlace es tratando de salir del drama en el que nos encontramos. ¿Cómo encarar, cómo desenlazar semejantes dramas y complejidades humanas? Nos preguntamos, ¿es posible revertir procesos de descomposición? ¿O estoy abocado a vivir tapando el hedor y anestesiando el dolor? El autor nos dice que hubo dos intenciones por desenlazar el drama y una tercera, la de Jesús. Entonces nos cuenta, en primer lugar, dos intenciones humanas por crear un desenlace. La primera la encontramos en Juan capítulo 11, versos 14 a 16. Entonces Jesús les dijo claramente, ¿qué les ha dicho? Porque ellos parece que no se dan cuenta que cuando Jesús dice duerme, ellos creen que entonces va a despertar. Jesús percibe que no le entendieron y dice, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Mas vamos a él. Entonces, dijo entonces ¿quién? Típico, ¿no? Llamado ¿cómo? ¿A quién le dice? A sus condiscípulos. ¿Qué les dice? Esta es la típica respuesta del cínico. Y quiero decirles que brilló en Tomás, porque en él fue típica la ausencia de fe. El que en la vida no tiene fe no es que duda, por eso es que no tiene fe. No, el que no tiene fe no es que duda, es cínico. El opuesto de la fe no es la duda, el opuesto de la fe es el cinismo, sobre todo frente a la tragedia humana. Entonces, como que en una forma medio sarcástica y burlona, les dice a los otros, vamos también pues a ver si nosotros morimos, a ver si nos resucita también a nosotros. Esta es una forma de aliviar el profundo dolor que crea una tragedia implacable y ante la cual me siento impotente. El cinismo es una forma de responder a la impotencia que sentimos frente a la tragedia humana. Pero hay otro cuadro que nos cuenta el autor como un intento también de resolver este drama. Noten en el verso 20 al 24. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, ¿qué? Así de sencillo. Tu hermano resucitará. Ahora, cuando ella oye eso, miren en lo que piensa. Marta le dijo, ¿qué? Esto es recitar el catecismo. Y el catecismo no resuelve tragedias humanas. Ella se sabe muy bien de memoria el catecismo. Todos nosotros crecimos con el catecismo y creemos en la... Correcto, fíjense, no se les ha olvidado el catecismo, pero ¿les resuelve o no resuelve su realidad? Ese es el punto. Confesiones de catecismo no resuelven los dramas humanos.
Cuando Jesús le dice, yo soy la resurrección, tu hermano resucitará, la otra le repite el catecismo, Señor, bueno, yo sí sé que Él va a resucitar, pero lo va a hacer en el día postrero, ¿y para qué me sirve mi hermano resucitado en aquel día? Cuando lo que yo quiero es a mi hermano ahora. ¿Qué tal tratar de resolver el dilema de Colombia con catecismo? ¿Qué tal tratar de resolver nuestros dilemas domésticos? De alguna manera, Marta, un poquito cínica y diplomática y medio espiritual, como que le dice al Señor también, ¿y ya para qué? Y a veces así nos expresamos, ¿no es cierto? No, pues la solución la quiero es ahora. En el día postrero, ¿ya para qué? A la luz de todo esto, Juan nos cuenta lo que sí desenlaza. Nos ha contado lo que no crea desenlace. Ahora Juan nos va a contar lo que sí desenlaza, lo que abre salida a estas sin salidas. Jesús se hace presente en el corazón mismo del dolor y la apestosidad. Versos 32 al 35. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Verso 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se hace presente en primer lugar conmovido. Dramas humanos requieren, en primer lugar, de compasión. Se conmovió, se deja penetrar por el drama humano y hace lo que cada uno de nosotros hace frente a las tragedias, que es ¿qué? Llorar. Llorar. Lo hicieron los discípulos. Lo hizo Tomás. Jesús dice, quiero ver dónde lo pusieron. Y encara el sepulcro, qué terrible realidad. Y lo que hace es llora. Jesús dice, el autor se conmovió, se estremeció en espíritu. ¿Y saben qué es conmoverse? Es moverse con. Ser movido a. Eso es conmoverse. Es ir y hacerse al lado del que está llorando y llorar. Luego Jesús toma otra iniciativa, verso 39. Dijo Jesús, ¿quitad qué? Y Marta le responde diciendo ¿qué? Qué interesante que Jesús ordena desenterrar. Fíjense que no está ahí presente para hacer magia. Está para encarar la realidad, porque no se avergüenza de nuestras podredumbres. Porque nuestras podredumbres no le provocan utilizar un pañuelo para taparse de ellas. Porque nuestras tragedias le estremecen el espíritu y él siente, como nosotros sentimos, la apestosidad de nuestras realidades. El desenlace para Jesús no es la magia. El desenlace para Jesús es encarar lo más podrido de la vida y enfrentarlo, sin pañuelo. Porque Él quiere que nosotros sepamos que Él percibe
hasta la última molécula de la podredumbre humana. Desentiérrenlo. Marta no lo puede encarar. El auditorio no lo puede encarar. Señor, lleve ya, apesta ya. Jesús se hace presente también con oración. Verso 41, entonces quitaron la piedra. Mientras el auditorio se tapa la nariz, ¿qué hace Jesús? Ora. ¿Cuántos de nosotros ante la tragedia humana nos tapamos la nariz? ¿Cuántos de nosotros oramos? ¿Cuántos de nosotros ante la apestosidad de otros nos distanciamos? Jesús ora. Y vean lo que dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Lo que hace Jesús con esta oración, le trae al escenario de la podredumbre humana al autor de la vida, a papá, al experto, al que sabe dar vida. Y dicen, ¿de dónde lo trae? Verso 41, quitan la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos, ¿a dónde? A lo alto. Fíjense de dónde fue a traer a papá. Porque Jesús está consciente de que solo lo alto puede resolver lo de abajo. Solo lo de allá puede mitigar lo de acá. La solución no está acá, entonces tiene que irse a lo alto y traer a papá para resolver esta tragedia. Y finalmente Jesús toma otra iniciativa, verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¿y qué dijo? ¿Con cuántas palabras salió Lázaro afuera? Lázaro, ven. Bueno, Jesús, si ustedes quieren, no ordena, dispara un bazucazo. Lo que hace es, con su voz, dispara una bazuca. Ese es el poder de su voz. Arremete con su palabra y desenlaza, le quita todos los lazos al cadáver, todas las ataduras de la muerte, y recrea la vida. Esto fue desenlace. A manera de reflexión de cómo podemos capitalizar esta historia que se nos ha contado, 1 en drama, 2 en desenlace, con el propósito de introducirnos a una nueva dimensión de la existencia humana, quisiera hacer unas pequeñas observaciones. En primer lugar, contarles una historia que la viví hace 3 semanas, nada más. Llegar a casa era una tortura, me dijo el ejecutivo de una compañía publicadora de libros. Llegar a casa era una tortura. En primer lugar, me dijo, ese lugar apestaba. Apestaba a cigarrillo y a licor, y me dijo así, mezclado con amargura y violencia. Y cuando tú mezclas esas cosas, apestan los entornos. No se podía hablar sin agredirnos. Un día de esos, que retrasé la llegada cuanto pude, al entrar noté algo raro y como fresco. Arrojé el maletín en el asiento y no la saludé. Pero me quedé descompuesto cuando ella me saludó. No estoy para esas, le dije. Tampoco yo, dijo ella. La comida está servida. No me da la gana de comer.
Le entró ganas de agredirla, pero no pude, me contó, porque ella subió a su habitación. Estaban a punto de dormirse cuando ella suavemente replicó, de ahora en adelante, no voy a pelear más, ni beber más. Buenas noches. Le dio tal indignación que quiso agredirla. Sintió que su profesión de boxeador se había acabado. Que es bien difícil pelear con alguien que no me da pelea. Me cuenta que al siguiente día alguien le dijo en el trabajo, ¿qué le pasó? Nada. ¿Por qué? Respondió. Su rostro está más relajado hoy, le dijo un colega. Entonces se acordó que por primera vez ayer, después de muchos años, no había peleado y ya se notó en el rostro. Hizo lo que no acostumbraba a hacer ese día. Me dice que irritado e intrigado fue a almorzar en casa. Cuando entró, notó que ella se sorprendió, se alegró un poco y a su vez se atemorizó por la forma como él entró. Directo fue hasta donde estaba, la agarró de los brazos y la empezó a sacudir con tal violencia y le dijo, usted me tiene que decir, y ahí añado puntos suspensivos, porque no me es permitido decirlo, pero así le dijo él, usted me tiene que decir, puntos suspensivos, ¿qué le pasó? Ella, asustada, le respondió, ayer en la tarde no aguanté más la podredumbre de mi corazón. Me fui a la alcoba, me arrodillé e hice esta oración. Jesús, mi corazón apesta. Si es verdad que tú existes, sácame de aquí. Cuando tú llegaste, le dice al marido, había perdido todas las ganas de pelear. Él dice, Jorge, la miré en los ojos y descubrí que efectivamente dentro había una nueva mujer. Yo quedé perplejo. Y mira, no puede ser. Me estás diciendo que ella entró a su alcoba, se arrodilló al pie de su cama, abrió, desenterró su corazón al Señor, hizo esa sencilla oración y decidió no pelear por el resto de su vida. ¿Cuántas palabras le dijo a Lázaro? Lázaro, sal fuera. Seguramente le dijo lo mismo a esta mujer. Mujer, sal fuera. ¿Con qué fin se nos cuenta esta historia? Por dos razones. Una, no para que hagamos una colección de milagros. Me faltaba el Lázaro. No, no se nos cuenta esta historia para volvernos coleccionistas de milagros. Se nos cuenta esta historia con un solo propósito. Lo vamos a descubrir juntos. Acompáñenme leyendo, porque nosotros no podemos inventar intenciones que el texto no nos lo insinúa. Miren en esta historia el verso 3 y 4. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para que el Hijo... Entonces vayamos una vez más anotando y subrayando esta intención del escritor y parémosle bolas a la repetición de palabras. Luego 14 y 15. Entonces Jesús les dijo claramente que, y me alegro de no haber estado allí, ¿para qué? Vamos a él. Prestenle atención, verso 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy ¿qué?
El que qué. Y todo aquel que vive y... ¿Luego qué? Bueno, ¿qué palabra empieza a repetirse aquí? Creer. Fíjense lo estudiosos que son ustedes. Verso 40. Jesús le dijo, no te he dicho que qué. Y luego, el verso 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? ¿Cuál es pues la intención al contarnos de este suceso? Fe. Darnos fe. No darnos una gallina con el huevo de oro. Fe. Que creamos. Y no primeramente para hacer milagros o para ver milagros, sino para ver ¿qué? La gloria de Dios. Ahora, esta palabra gloria, que con tanta frecuencia se ha repetido en este evangelio, significa el peso de Dios, la sustancia de Dios. Si ustedes quieren en términos más nuestros, el valor de Dios. Mucho del Dios que vemos hoy es muy devaluado. El Dios que se nos predica hoy no tiene peso, no tiene sustancia, por eso no provoca fe. Pero Jesús quiere que con este suceso, con intervenir en este drama humano, la gente tenga fe para ver el peso, la gloria, la sustancia, el valor de Dios. Este peso, este valor de Dios se manifiesta en la presencia de Jesús, revirtiendo procesos de descomposición y desatando procesos de composición que Jesús los reconoce como la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es vida que se va componiendo, vida que se va integrando, vida que se va ensamblando, vida que se va mejorando, vida que va adquiriendo cada día mejor calidad de vida, de ahí que dura, por eso se llama eterna. ¿Cuántos de nosotros hemos identificado la vida eterna con el solo cielo? Pero la vida eterna aquí para Jesús es algo extraordinario. Eso es lo que quiso hacer con esta señal, darnos fe para introducirnos a esta dimensión de la vida, sacarnos de situaciones de descomposición e introducirnos a una dimensión de composición, donde, oigan bien, lo mejorable es irreversible. Va mejorando todos los días. De día en día se va poniendo de mejor calidad y dura más y por eso se llama eterna. Ahora, este tipo de vida ya no se hace hoy en día. Para eso se nos dio esta historia. Pero también, mis hermanos, creo que hoy esta historia, contada aquí en este auditorio, en este domingo se nos da con un propósito muy específico. Es muy posible que hoy aquí haya gente que necesite oír, ¡sal fuera! Es muy posible que aquí en medio nuestro haya gente o enterrada en vida, o que ha enterrado relaciones, porque apestan, o que ha enterrado dolores, o que ha enterrado relaciones, ha enterrado memorias, ha enterrado sucesos, ha enterrado lugares, ha enterrado la comunicación. Es muy posible que aquí haya gente que por el dolor se propuso a esta persona jamás le vuelvo a hablar en la vida. Es posible que aquí haya gente que por el dolor de una traición se haya dicho jamás vuelvo a amar a otro ser humano y entierran el afecto, entierran la comunicación, entierran el perdón, entierran la posibilidad de la vida. Entonces es muy posible que hoy esta historia sea contada porque aquí haya gente que necesita escuchar hoy, sal fuera. Por ellos quisiera orar, porque esta historia ha sido contada no inoficiosamente, porque el día de resurrección para muchos Lázaros puede ser hoy.
Vamos a orar. Y ahí en silencio, mientras cada cual traemos nuestras situaciones al Señor, yo quiero invitar a aquellos de ustedes tocados por esta historia y que precisan salir fuera de algo, que vengan. Quisiera orar por ustedes. Los demás estamos en oración, preocupados por nuestra propia agenda, preocupados por responder a la intención de esta historia de darnos ese tipo de fe que nos introduce a la vida eterna. Pero sin un por si acaso, hay hermanos o hermanas, o amigos o amigas que nos visitan esta mañana y quieren ser ministrados con esa palabra de Jesús. Sal fuera, ven fuera. Quiero invitarles a que pasen al frente. Quiero orar por ustedes. Los demás no se fijan quiénes pasan al frente. Los demás están orando en sus propias vidas, porque a lo mejor ustedes también tienen algo de dónde salir. Pero aquí hay individuos atrevidos, valientes, que saben lo que han enterrado en la vida. Y yo les pido a ustedes que le hablen a su Señor, se quiebren como se quebraron Marta y María, le digan: Señor, ¿por qué llegaste tarde? Si hubieras estado, Señor, háblenle a su Señor. Este es el momento que Él les da, a ustedes en particular. Vengan nomás, ábranse un poquito más en el círculo para todos hacer familia y que quepan los hermanos. Alguien podría mover las canastas, por favor, y dar más espacio. Y vuélvanse el gremio de los enterrados, así es que pónganse las manos en los hombros del otro, porque esta es historia de todos nosotros. Lo mismo ustedes atrás, pónganse la mano alrededor de su hermano, de su hermana, de su amigo, y háblenle a su Señor. Ahí díganle, en silencio: Señor, esto enterrado en la vida, y te has esperado hasta hoy para pedirme que destape, pero hiede, Señor. Apesta, Señor. Señor, duele retirar eso. Háblenle de su dolor. Díganle de su tragedia. Háblenle de su impotencia. Que Él venga y ponga la mano alrededor de ustedes y llore con ustedes. Se estremezca con la historia que le cuentan. Porque Él es ese tipo de Dios que se estremece. Este es momento santo, Señor. Nos estamos desnudando delante de ti. No nos avergüences, Señor. Y en tu poder pronuncia esas 3 palabras. Fulano, sutana, ven fuera. Salimos en tu nombre de donde nos hemos enterrado, Señor. Salimos a la vida. Salimos al amor. Salimos a la comunicación. Salimos al afecto. Salimos al perdón. Salimos a abrazar nuevamente. Cambia nuestra podredumbre y pestilencia, Señor, por el perfume grato de tu perdón. Que ya no hieda más, Señor. Porque tememos las historias y las memorias que nos acosan. Señor, cubre con el bálsamo de tu sangre preciosa y transforma esa apestosidad en una memoria de ungüento, de perfume, que de tal forma cuando yo regrese a ella,
ya no me provoque lo que me ha provocado, sino me provoque el efecto opuesto. Me provoque amor, me provoque perdón, me provoque bendición, me provoque comunicación, me provoque abrazar, me provoque devolver lo que he retenido por tanto tiempo por razones del dolor. Señor Jesús, declaramos nuestra resurrección en este día, porque creemos que tú eres la resurrección y la vida, y el que esté muerto vivirá y no morirá eternamente. A ti sea la honra y la gloria, Señor. En tu nombre vamos a la libertad. Amén.